Seguimos con información de la economía. A pesar de la crisis sanitaria que vive el país y el mundo, el precio del cobre tocó niveles máximos en 2 años. El valor del metal rojo cerró hoy en $3.07 la libra. Además, el IMASEC minero en el mes de junio experimentó un aumento de 1,4%. Para hablar del buen momento del precio del cobre, nos acompaña el ministro de Minería, Waldo Procuriza. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ministro, qué alegría poder hablar de buenas noticias económicas, sobre todo la minería, que está ayudando a que el carro económico no se nos venga abajo, está empujando ya hace unos buenos meses. Bueno, la minería, la verdad, nunca le falla a Chile y siempre está entregando un tremendo esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la minería, de las empresas y también de las autoridades fiscalizadoras, para que este sector se haya mantenido de pie en este periodo de pandemia, en este periodo complejo, cuidando a sus trabajadores, porque la minería es una de las actividades económicas en donde ha habido menos contagiados, solo 2%, y además de eso, manteniéndose para que tengamos un IMASEC positivo que ha frenado la caída del resto de las actividades económicas. Si a eso le sumamos un tema que no tiene que ver con nosotros, pero que es muy fundamental, que es el precio internacional de la libra de cobre, yo creo que son dos muy buenas noticias, especialmente para este sector, en el cual el gobierno del presidente Piñera tiene cifradas esperanzas muy importantes para lo que es el periodo post-pandemia, ¿no? Producto de que se han comprometido. Tenemos algún problema en el contacto con el ministro de Minería, Waldo Procuriza. Estamos analizando con él el buen precio del cobre alcanzado, no solamente durante esta jornada, el máximo desde junio del año 2018, sino que lo que ha mostrado en los últimos meses. Ahora volvemos con usted, ministro. Se nos fue un poquito el contacto. Usted fue durante mucho tiempo senador por una región minera como es Atacama, conoce bien el rubro minero. ¿A qué se debe este buen precio del cobre? Estamos viendo que los mercados internacionales se están reactivando. Para explicarle un poco a la gente en su casa por qué el cobre como que conversa en otro idioma, en otra sintonía respecto hoy día a la economía mundial. Bueno, Andrés, hay al menos 3 elementos. El primero, que los stocks de las bolsas internacionales son uno de los más bajos de la última década. En segundo lugar, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en Chile, en que la minería se ha mantenido de pie, en varios países mineros, como Perú, como México y como otros países, ha habido paralización. Y eso, por supuesto, que ha generado una actitud distinta en los compradores. Y finalmente, yo creo que un elemento básico ha sido la recuperación de la economía de China, que gracias a las medidas adoptadas por el gobierno ha tomado un impulso y una recuperación que ha generado una mayor compra de cobre. Ministro, hasta más o menos las proyecciones que ustedes tienen como Ministerio de Minería, también en la Corporación Chilena del Cobre, Cochilco, ¿hasta cuándo se podría mantener este buen momento del cobre? ¿Puede ser algo que sea más de mediano, de largo plazo, algo más estructural? Ojalá, uno dice, en tiempo en que tanto se necesita que la billetera fiscal le llegue más plata. Bueno, Andrés, la verdad es que ojalá que estos precios se mantengan, porque por cada centavo que sube la libra de cobre, al fisco le ingresan unos $60 millones extra. Y eso significa poder financiar los compromisos que el gobierno del presidente Piñera ha tomado con las familias chilenas que lo están pasando mal, con los que han perdido el trabajo, con los que han tenido muchos problemas. Y por lo tanto es una buena noticia. Ahora, es difícil poder dar una cifra exacta, producto de que la influencia en este tema del coronavirus es fundamental. Y si tenemos países en donde esta enfermedad vuelve con fuerza, lo que vamos a tener es una caída en esas economías y los precios no van a mejorar. Si por el contrario, las economías de China y de Estados Unidos y de Europa mejoran, por supuesto que este precio se va a mantener e incluso podría mejorar. Los pronósticos que hay para este año yo creo que van alrededor de los
$2.80, y esperamos que así sea, que se mantenga, porque de verdad es una muy buena noticia para Chile. Es una tremenda noticia para nuestro país. Usted le decía lo importante que es cada centavo de cobre. El otro día leía declaraciones del director de presupuesto que ese cálculo de cada centavo, cuánto aporta la billetera fiscal, lo habían ajustado y decían que eran 20 millones, no eran 50 ni 60. ¿Cómo ve usted esa polémica? ¿Son 20 o 60? Bueno, yo en esto tengo que guiarme por el organismo que asesora al gobierno, que es Cochilco, y Cochilco sostiene que son 60 millones de dólares más por cada centavo, y además 125 millones de dólares en las exportaciones, ¿no? Ministro, hace algunos meses habíamos visto problemas sanitarios en algunas faenas, sobre todo en Chuquicamata. Se tuvo que paralizar, si no me acuerdo, fue la fundición allá en Chuquicamata. Hubo que tener buena parte del trabajo en la que es la mina más importante, por lo menos después del Teniente, de la más importante, en lo que es Codelco. ¿Cómo se ha trabajado el aspecto sanitario en el cobre? No solamente en Chuquicamata, en las demás faenas de cobre, por lo importante que es para nuestra economía, pero ¿cómo van los números de infectados? ¿Cómo van los números de casos? ¿Cómo lo han trabajado? Bueno, efectivamente hubo el mes pasado una situación compleja, y la minería tomó medidas extraordinariamente duras, ¿no? Y quiero decir que la minería, especialmente en todo lo que son los proyectos en construcción, inmovilizó a unos 32.000 trabajadores. Y además de eso, estuvo trabajando por mucho tiempo con dotaciones mínimas, o sea, casi el 38% de los trabajadores de los proyectos productivos se quedó en teletrabajo, 7%, y otro tanto que supera las edades o tiene enfermedades de base, no subieron a la faena, y por lo tanto aquí hubo un tremendo esfuerzo, yo he dicho un esfuerzo gigante, de parte de los trabajadores, de las empresas y también de la autoridad fiscalizadora, que es lo que le corresponde al Estado de Chile, Andrés, que es asegurar que Sernagiomín y las autoridades de salud fiscalicen a las empresas para que el trabajador tenga la seguridad de que no se va a infectar en la faena donde trabaja. Y además de eso, porque se implementaron en más de 200 empresas, cosa que se ha mantenido hasta ahora, turnos de 14 por 14. Eso significa estar casi la mitad del mes fuera de la casa, y eso es un esfuerzo muy importante que tenemos que agradecérselo a las trabajadoras y trabajadores de la minería chilena, porque gracias a que ellos se han mantenido de pie, otros chilenos han podido quedarse en la casa, ¿no? Ministro, ¿puede haber algún tipo de afectación o ha habido algún tipo de afectación del paro de los camioneros a la minería, al trabajo de la minería, de los yacimientos, a la salida de puertos? ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, en este minuto no se ha reportado, pero si esto se alargara, si esto siguiera por más semanas, por supuesto que especialmente tratándose de los bloqueos de los puertos o de otro tipo de actividades, por supuesto que van a afectar todas las exportaciones, no solamente el cobre, ¿no? Ministro Waldo Procuriza, ministro de Minería, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.